Bueno, como ustedes saben, tienen la oportunidad de hacer llegar unas tarjetas que creo estarán ya a su disposición para intercambiar. Madre mía. Para intercambiar, no sé si seguridades o incertidumbres con Zygmunt Bauman. Yo agradezco por mi parte la sintética y precisa conferencia que ha impartido, que efectivamente ubica algunos de los mayores problemas que Bauman ha tratado por extenso. Yo diría que en la segunda parte de su obra, a partir del año 2000 y de ese libro programático que fue Liquid Modernity. Dado que todavía no hay intervención del público, yo sí quería pedir un par de precisiones, dos precisiones a Bauman, no tanto las que tenía preparadas, sino las que me han surgido al hilo de esta magnífica conferencia. Creo que es una caracterización adecuada y penetrante esa que hace de nuestro tiempo un tiempo entre, un interregno. La diferencia para con los interregnos pasados, y concretamente con el que ha glosado Bauman, con el de la Roma primitiva, más bien habría que decir el de la Roma mítica, el de la Roma de Rómulo, es que el carácter de entre, el carácter de between, lo conocemos porque conocemos el antes y el después. Lo que caracteriza nuestro interregno es que no conocemos lo que va a venir después. En ese sentido, el diagnóstico sociológico casi ha de convertirse en pronóstico y, por lo tanto, la razón en profecía. Lo que niega el análisis de Bauman, y creo que con razón, es la posibilidad de penetrar satisfactoriamente en el futuro, precisamente la condición líquida o incluso la metáfora más radical de la evaporación que acabo de utilizar en esta conferencia, alude a esos dos estados de la materia que son casi por necesidad informes. En ese sentido, la pregunta que yo hago es cómo puede una razón sociológica, cómo puede una razón crítica, por utilizar una palabra que todavía procede de la modernidad sólida, incidir y ser no solo índice, sino factor de análisis y de cambio social, digamos, proponiendo certidumbre en un mundo en el que efectivamente la incertidumbre es la única certeza. O sea, la pregunta es, ¿puede la razón sociológica, la razón filosófica, también la razón científica, introducir elementos de certeza, elementos diagnósticos de certeza, en una modernidad líquida donde, de acuerdo con Bauman, la incertidumbre es la única certeza? ¿Contesto ahora? Muy bien. Creo que he intentado hablar de esto, aunque con los límites del tiempo solo puedo señalar ciertas cosas. Pero me gustaría decir, en mi opinión, cuáles son las fuentes de la incertidumbre y cómo influyen en nuestra capacidad de controlar nuestras propias vidas. Tenemos los estudios comparativos europeos sobre los valores de los que dependen la satisfacción en la vida humana, y lo que encuentran es que el factor más constante en las distintas zonas de Europa es la capacidad para controlar tu vida. El sentir que estás en control o que simplemente están al albur de fuerzas que no entendemos. Hay muchas fuerzas que no entendemos y ya estamos acostumbrados a vivir en su compañía, como son las fuerzas del mercado, la confianza de los inversores, las condiciones del comercio y cosas así. Son los nombres de las fuerzas que no tenemos ni idea de cómo visualizar. Generalmente vienen sin nombre y sin dirección. Así que, aunque quisieras confrontarlos
para recuperar el control sobre nuestras vidas, no sabemos dónde encontrarlas y dónde empezar. Yo creo que la razón principal de nuestra incapacidad de actuar de una forma eficaz y sobre todo a largo plazo es lo que tiendo a llamar la disparidad institucional. La disparidad. Las instituciones que tenemos a nuestra disposición. Enviamos cartas abiertas a nuestros primeros ministros, a nuestros presidentes. Y más allá de eso, hay simplemente una niebla que no sabemos cómo penetrar y nos quedamos en este nivel. Pero estas instituciones a las que apelamos son inapropiadas para manejar las causas reales de nuestras molestias, nuestros temores, nuestra falta de acomodación a las condiciones de la vida y falta de control, o la sensación de falta de control sobre nuestro destino. Esto es una discrepancia entre instituciones. Las instituciones siguen estando al nivel del Estado-nación nacional soberano, mientras que las finalidades, los objetivos a los que se deberían aplicar son de una escala mucho mayor. Y yo no me dedico al negocio de las profecías, no soy ningún profeta, así que no confíen demasiado en lo que voy a decir. Pero uno de los pocos pronósticos que estoy dispuesto a hacer sobre su vida en el resto del siglo XXI es que tienen que intentar, esto será una condición para la supervivencia, tienen que intentar volver a casar el poder con la política, que ahora están divorciadas. Recrear a nivel global, a nivel mundial, las instituciones que son abuelos y bisabuelos que se crearon para servir la cristalización de la voluntad popular que llamamos democracia al nivel del Estado-nación. Otra pregunta que tiene que ver con esta y que también se me ocurría al hilo de la intervención es la siguiente. El profesor Bauman sabe que alguno de los grandes representantes de la modernidad sólida, estoy pensando en Kant y al minuto siguiente en Marx, renegaban de la profecía, pero en aquellas condiciones de modernidad reflexiva y autoafirmada, sí pensaban que la historia era susceptible de diagnóstico. Cuando Kant escribe esbozo de una historia universal en sentido cosmopolita o la paz perpetua, renuncia a la profecía, pero entiende que la razón es susceptible, es capaz de, digamos, interpretar un plan de la historia que en ese momento no era nada secreto. Poco después se utiliza, yo diría, si no me equivoco, que por primera vez con valor crítico, no tanto la metáfora de la liquidez y de la liquidación, pero sí de la evaporación. Estoy pensando, y seguramente Bauman ya lo sabe, en el manifiesto del Partido Comunista de 1848, cuando, no en alemán, pero sí en la traducción inglesa, se hace famosa una frase del comienzo que dice "All the solid melts into the air", todo lo sólido se desvanece o se deshace en el aire. Lo que ocurre es que aquel diagnóstico del desvanecimiento, en el caso de Marx se refería a todo lo oxidado, estamental, estable y establecido, daba paso a un futuro que era un futuro mejor. Es decir, tanto para Kant como para Marx, insisto, dos representantes típicos y casi tópicos de la modernidad sólida, de la modernidad firme, el futuro tenía carácter de esperanza y de remedio. Me da la impresión de que en este entre en el que vivimos, lo que es un signo alarmante es que el futuro se ha convertido no tanto en objeto de esperanza cuanto de recelo, cuanto de amenaza, y digamos que se ha convertido en el depósito de todas las incertidumbres efectivamente como única certeza. Es decir, de ahí que categorías como resistencia y conservación se hayan convertido en categorías críticas. Digamos que lo único posible o lo único
deseable es, en el mejor de los casos, conservar lo que ya se tiene, conservar lo que se ha conseguido, dejando al margen que esa consecución se haya producido solo en una parte del planeta, en la parte más privilegiada, etcétera, etcétera. Me da la impresión, y quería saber lo que usted opina, que precisamente el carácter de futuro ocluido, de futuro clausurado, de futuro amenazante, económica, ecológica y políticamente, es posiblemente el signo distintivo de la diferencia entre la modernidad líquida y la vieja modernidad sólida, digamos de Kant o de Marx, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. La actitud psicológica, las expectativas conectadas con el concepto esencial que guía nuestra vida y nuestra visualización del mundo, de la manera en que funciona, ha cambiado muy considerablemente en la dirección que ha apuntado. Con Kant había una cierta percepción de la modernidad líquida en su tercera crítica, que como las otras críticas no se basaba en un terreno sólido, era volátil, estaba basado en la aceptación humana de la creencia de que eso es lo correcto o lo acertado, pero nada más. Y estoy de acuerdo sobre todo cuando decía que la idea de la liquidez ya estaba presente de una forma muy espectacular en el manifiesto del 48. Eran jóvenes, tenían 20 y tantos años cuando lo escribieron. Y decían, todo lo sólido se funde y todo lo sagrado ha sido profanado. Así que en realidad describen un capitalismo como un experto en fundir las cosas. Sin embargo, con una diferencia muy poderosa respecto a nuestro propio tiempo, ahora. Y la diferencia justifica la distinción entre la modernidad sólida y líquida. La modernidad siempre es crítica de las realidades existentes, siempre mira hacia adelante y siempre está dispuesta a preguntar por la razón de ser de las cosas existentes y ponerlas a prueba. Y si no superan la prueba, hay que cambiarlas. Pero una diferencia entre el siglo XIX y las instituciones de hoy es que los sólidos que se fundían en el siglo XIX no se fundían porque los pioneros del espíritu moderno les gustara el orden sólido, sino que se fundían porque se condenaban como no suficientemente sólidos y debían ser sustituidos por mejores sólidos, sólidos que son inmunes a algún tipo de sociedad perfecta. Que Leo Battista Alberti dijo, el estado de perfección es un estado donde cada cambio solo puede ser un cambio a peor. Así que te sientas en esta silla como yo y disfrutas de los resultados de lo que has hecho antes. Todos los nombres más poderosos de los economistas del siglo XIX no utilizaban el término crecimiento económico. Tenían la idea de que el crecimiento económico es un irritante temporal. Hay bastantes necesidades humanas que están insatisfechas, así que hay que sentarse, hacer un cálculo de todas estas necesidades que hay que satisfacer en el futuro y luego construir las fábricas necesarias para producir los materiales para satisfacer todas las necesidades. Y una vez que eso se haya hecho, tendremos la economía ideal, que será una economía estable que se reproducirá de una manera monocorde de un año a otro. Pero no resultó ser así, como saben.
La economía contemporánea no funciona sobre la base de calcular las necesidades humanas. Al contrario, se inventan nuevos productos, nuevos commodities, sin pensar en la posible necesidad que se pueda satisfacer con esta novedad. El mundo comercial no tiene tanto que ver con qué productos se necesitan para satisfacer las necesidades, sino satisfacer necesidades desconocidas o de las que no son conscientes con los productos. Y si se fabrican productos para cubrir necesidades cada vez más sofisticadas, no puede haber una economía estable, se produce la necesidad del crecimiento económico y todos lo padecemos. Y la receta es aumentar la producción, aumentar la cantidad de dinero pasa de mano en mano, y esto se mide a través del PIB y se considera la medida central del bienestar humano y la felicidad humana. Lo que significa que la única manera de abordar nuestros problemas es aumentar la devastación del problema, del planeta, y sufrir la presencia humana en el mundo. Y esta es una situación muy peligrosa, tremendamente peligrosa. Y ahora estamos consumiendo cosas que se van a necesitar para la supervivencia de nuestros nietos y bisnietos. Y estamos poniendo en peligro su posición en la vida, su posibilidad de hacer frente a los retos con los que se encuentren. Breve, como es menester, a las preguntas del público. Leo una en la cual hay una alusión o una pregunta en la línea de lo que usted comentaba al respecto de la necesidad de soluciones globales para problemas globales. La pregunta dice lo siguiente: sobre las recientes declaraciones del cardenal Peter Turkson desde Radio Vaticano en referencia a la recomendación de la creación de un mandatario o mandato político a nivel mundial y de un único banco central mundial que gestione el dinero y las finanzas, ¿considera usted que esta creación es una herramienta eficaz para salir de la crisis, tanto la de un mandatario político mundial, el temible todavía para Kant Estado mundial, y de un Banco Central mundial? Y la pregunta continúa o añade: ¿y cómo se puede compaginar esa herramienta unitaria con las reivindicaciones de independencia locales? Cita como ejemplo Euskal Herria, Cataluña. Bueno, la reivindicación de cada entidad cultural humana de ser independiente o autónoma. Ya existe la nación de Estado y nación, son gemelos siameses que no se pueden separar. Ni siquiera el mejor cirujano no puede separar a los seres. La nación necesita el Estado para hacer coacción, para asegurar la seguridad de una determinada lengua, por ejemplo, para evitar que esta lengua tenga un estatus inferior de un dialecto local, imponer el currículum en la enseñanza de historia, imponer un currículum escolar uniforme, desarrollar y conservar y reforzar esta sensación de unidad, de pertenecer a una comunidad unida. Por otra parte, el Estado necesita a la nación con el fin de justificar su exigencia de disciplina. Todos estamos en el mismo barco, tenemos el mismo pasado, el mismo futuro, y por lo tanto todos tenemos que ser obedientes ante los deseos del Estado.
y realmente son gemelos siameses. ¿Cómo salir de aquí a unos medios globales de actuación que estén al nivel de la naturaleza global de los retos? Esto es la gran pregunta. Carol Jasper, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, consideraba el mismo problema: cómo evitar en el futuro los desastres que se habían producido en Europa durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y dijo que el Estado mundial no es una solución. El Estado mundial sería una receta para el totalitarismo a gran escala. ¿Por qué? Porque un Estado mundial significaría que no puedes huir a ninguna parte. Y esta es una distinción muy importante entre la construcción de la nación y la construcción de la humanidad. La construcción de la nación puede crear una integridad entre comunidades locales y al mismo tiempo crear inevitablemente la diversidad, la diferenciación, una multitud de distintos puntos de vista, diferentes intenciones, etc. Este logro de dos filos no se puede repetir a escala global, precisamente por las razones que daba Carl Jasper. Nosotros afrontamos una situación muy distinta. Afrontamos una migración global masiva. Tenemos lo que llamo una diasporización del globo, donde todas las grandes ciudades se convierten en una colección de diásporas y una diversidad interna que hace que la vida de la ciudad sea diferente a lo que fue en el siglo XIX y principios del siglo XX. Y afrontamos la tarea hoy no de crear un planeta uniforme de una manera u otra, sino al contrario, un reto de crear las maneras de cohabitación, no solamente pacífica, sino que resulte mutuamente útil y mutuamente deseable. Formas de cohabitación que no incluyen la uniformización o la uniformidad, que no requieren que las personas rindan sus identidades y se conviertan en otro, porque este otro es más fuerte que ellos y que ellos tienen que cumplir sus normas. Por lo tanto, es un reto novedoso. No tenemos precedentes en la historia humana que puedan sugerir cómo encontrar este camino. Y aquí es donde entran las acciones que ha sugerido Olivetti, porque las ciudades que se transforman en colecciones de diásporas condenadas a vivir juntas para mejor o peor, tienen la fuerza para experimentar con un nuevo diálogo o polílogo donde no hay ganadores ni perdedores, porque en el resultado del intercambio de la diversidad de experiencias y de puntos de vista, todo el mundo sale más rico que antes de iniciarse el diálogo. Bueno, voy a hacer una pregunta. Por cierto, la última tarjeta que me han pasado tenía trampa. No era una pregunta, sino una conminación. Para que funcionen las instituciones, como sabía Foucault, siempre tiene que haber alguien que vigile y castigue. Y dice: señor moderador, trate de ajustar el debate respetando el semáforo. Después del ámbar, 2 minutos. Señor Bauman. Bien, leo, por lo tanto, una pregunta más a la que pido que conteste con economía de tiempo. Se pregunta al respecto de si la crisis seguramente multifacética que padecemos se puede considerar como líquida. ¿Es la crisis líquida también? ¿Se podría hablar de liquid crisis? La última, porque la historia es la historia de las crisis
Y la última ha sido la crisis del crédito. Y recuerdo cuando se introdujeron las tarjetas de crédito, y hay gente de aquí que probablemente no se acuerden de esto y están convencidos de que las tarjetas de crédito han existido desde el principio del mundo, desde la expulsión del paraíso o algo así, pero se introdujeron hace unos 50 años bajo el lema no esperes lo que deseas. Y esto traducido al lenguaje normal, no el lenguaje comercial, significa empieza a gastar el dinero que no has gastado. ¿Por qué? Porque las personas que no están endeudadas no dan beneficios a los bancos, no pagan intereses y por lo tanto son inútiles. Solamente las personas que están endeudadas, que tienen que pagar un tributo a los bancos todos los meses para devolver los intereses de los préstamos que han recibido, solo estos son interesantes o útiles. Esta invención, este terreno virgen que se encontró de repente, personas que no piden préstamos son un terreno virgen y se les puede convencer de que ahora pueden empezar a gastar antes de ganar el dinero para hacerlo. Una vez descubierto esto, se llevó al extremo y, por supuesto, la capacidad de endeudarse tiene un límite natural, no es infinito. Y todos se endeudados, algunos no podían devolver la deuda y empezó la crisis. Los bancos entraron en quiebra. Las personas empezaron a perder sus hogares, se encontraron sin hogar, encontraron que no podían pagar las facturas, encontraron que afrontaban la quiebra y, sobre todo, enfrentaban la consecuencia última de todo esto, es decir, una contracción del mercado laboral, desaparición de puestos de trabajo, la imposibilidad de seguir con el nivel de existencia cuando se producen despidos o en inglés redundancia. Y es una palabra nueva que se ha creado. Antes las personas estaban desempleadas y la idea de que las personas estaban desempleadas, como indica el prefijo delante del empleo, es que el desempleo es un estado anormal. Es una negación de algo que es normal. Lo normal es el empleo. Y, por lo tanto, después de la crisis había muchas personas, más del número normal desempleado. Y, por lo tanto, se hacía el esfuerzo y se hacía la promesa de que vamos a ir hacia el pleno empleo. Y la idea de la redundancia no tiene nada que ver con esto. Si eres redundante, no significa que estás desempleado temporalmente. Si eres redundante, significa que eres un supernumerario, que eres inútil, que no tienes ninguna función en la sociedad. Por lo tanto, además de producir un daño material y sufrimiento psicológico, también te da una idea de humillación. Eres abandonado, excluido, ya no te necesitan. Sería mejor para el mundo si simplemente desaparecieras. Y esta es la terrible perspectiva que afrontamos ahora. Todavía no lo sabemos, pero si dura varios años más, estaremos exactamente en esta situación. Desde hace tiempo solo me queda despedir el acto agradeciendo a Zygmunt Bauman. Creo que ha sido un gran teórico para un gran público y creo también que ha sido un gran público para un gran teórico. Mr. Bauman, thank you very much. Muchísimas gracias, profesor